Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 27 de diciembre, en la primera semana de Navidad, o también como se llama dentro de la octava de Navidad. En el ciclo A, celebramos a San Juan, apóstol y evangelista. Bueno, San Juan escribió el cuarto evangelio y es el único que no murió martirizado. Ya en su ancianidad, hacia el año 101, en Éfeso, él fue quien acompañó a la Santísima Virgen María también, viviendo en Éfeso. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos el comienzo de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Bueno, entonces veamos qué nos dice San Juan. Esta es una carta católica como las otras dos que escribió él, ¿no? O sea, dirigida pues a todos los cristianos, ya, ¿no? Eh, Seguidores de Jesucristo. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, está muy, este prólogo muy de la mano o muy en forma paralela al prólogo del Evangelio, ¿no? El capítulo primero de San Juan, también del evangelista, ¿no? Que es el mismo autor. Y lo que aquí dice es precisamente lo que manifestaba al comienzo, ¿no? Lo que existía desde el principio, existía, ¿no? O sea, antes de la creación y estaba con Dios y era Dios, ¿no? Como vimos en el Evangelio de San Juan. Pero aquí lo interesante es que dice los verbos que utiliza, ¿no? Que son graduales. Hemos oído, lo hemos escuchado, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo contemplamos y palparon nuestras manos, lo tocaron, ¿no? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, la palabra de la vida misma en el sentido espiritual, eterno. Y de eso, obviamente, da testimonio, ¿no? De lo que ellos vieron, escucharon, palparon, eh, contemplaron, ¿no? Vivieron con él durante los 3 años de su ministerio y luego en la resurrección. Bueno, y en la parte final es interesante la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, llama a Jesucristo la vida eterna y que estaba con el Padre, ¿no? Antes, obviamente, de la creación. Bueno, eso que hemos visto y oído lo anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, la palabra precisa que utiliza eh, San Juan es comunión. Estamos unidos, están unidos, ¿sí? Les anunciamos para que ustedes estén unidos con nosotros, en comunión con nosotros. Es
el término quiere decir haciendo parte de nosotros, ¿no? Mm, participando de nosotros, pero en el sentido íntimo, ¿no? No es solo cercano o junto, sino haciendo parte de nosotros, para que esa unión que tenemos con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, también esté con ustedes, ¿no? Entonces esto es importante. Eso que hemos visto y oído se lo anunciamos para que estén en comunión con nosotros, en participación con nosotros, unidos a nosotros, ¿no? Y en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, para que estén también ellos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. O sea, ¿qué más alegría de estar en comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con los apóstoles? Porque les está escribiendo el apóstol San Juan, ¿no? Y cuando él les dice, eso que hemos visto, que hemos anunciado, se lo anunciamos, hemos escuchado, hemos palpado, hemos contemplado. Eso lo hicieron los apóstoles, ¿no? Porque convivieron con él, estuvieron con él. No fueron privilegiados los que escogió Jesucristo, ¿no? Entonces, eso que nosotros vimos, tocamos, escuchamos, vimos, contemplamos, se lo testimoniamos para que estén unidos como nosotros, con el Padre y con el Hijo, ustedes con nosotros y consecuentemente ustedes también con el Padre y con el Hijo. Es una unión y una participación, una comunión haciendo parte de, ¿no? Es hacer parte de la divinidad prácticamente, ¿no? Es muy grande eso que eh, San Juan dice, ¿no? En la primera carta. Muy bien. Bueno, vamos al Salmo responsorial 96, cuyo responso es, alégrense justos con el Señor. Bien, este es un salmo también de alabanza, ¿no? Y de acción de gracias, porque se dirige al Señor, ¿no? Al Rey. Y obviamente, como salmo, es profético. Aquí tenemos el Antiguo Testamento y vamos a ver las referencias a la era mesiánica, ¿no? Donde Jesucristo es el centro. Nos dice el salmista, el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, que si todos los países que estaban en el mar, ¿no? O las islas, pero o naciones lejanas. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, ¿no? En una referencia directa, profética a Jesucristo, que es por quien se hizo todo, ¿sí? El autor de todo y quien todo lo sostiene, Jesucristo. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Habíamos dicho anteriormente, al celebrar su santo nombre, se está celebrando la persona, que es, el nombre es la persona en realidad. Y aquí su santo nombre, que para los judíos al cantar esto como salmo, que era el nombre que ellos no podían pronunciar. Pues en el Nuevo Testamento sabemos que es el nombre de Dios salva. Y nosotros, como herederos de la alianza eterna que hizo Dios con Jesucristo por nosotros,
celebramos a Jesucristo y le damos gracias. Muy bien, vamos al Evangelio. Vemos el Evangelio eh, según San Juan, ¿no? Por la fiesta que estamos celebrando. Capítulo 20, versículos del 2 al 8. También es un pasaje bastante conocido, ¿no? Sobre la resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, entonces conocemos, ¿no? Que María Magdalena y otras mujeres fueron temprano, ¿no? De madrugada, digamos, a, al sepulcro para hacer todo lo que los judíos hacían, ¿no? Con los muertos, que era la parte de los óleos, ¿no? Para una especie de embalsamamiento, ¿no? Y limpieza, porque en el apresuramiento del día viernes, víspera del sábado, que era sagrado para ellos, pues debió haber faltado algo. Bueno, entonces María Magdalena corrió a avisar a Pedro y al otro discípulo, que es el mismo Juan que está relatando, ¿no? Este pasaje. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Bueno, también conocemos que eh, San Pedro posiblemente tenía unos poco más de 50 años. Juan tenía unos 25. Entonces obviamente era mucho más ágil, más joven, y corrió y llegó primero. Pero aquí hay una observación importante. Y vemos cómo María Magdalena fue a avisar primero a Pedro, ¿no? Y al otro discípulo. Pedro siempre es primero, ¿no? En todo. Y aquí, al llegar primero, Juan no entró, ¿no? Solamente se asomó, porque era Pedro el que tenía que entrar primero, ¿no? O sea, un aspecto de señorío, privilegio que estaba dado a Pedro. Ellos lo sabían, ¿no? Los discípulos sabían esto, que Jesucristo había dejado en Pedro prácticamente el mando de la iglesia, la administración. Por eso hace esto eh, Juan, San Juan. Bueno, llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, en realidad, eh, en el griego no es vio las vendas en el suelo, ¿no? Sino vio las vendas puestas ahí, ¿no? Como si eh, no se las hubiera tocado, sino que hubiera desaparecido, como, digámoslo, esfumado el cuerpo, con las vendas puestas, ¿no? Porque había una mortaja, ¿no? La sábana, y estaba amarrada con una venda, obviamente. Entonces, en el griego dice, vio eh, las vendas puestas ahí, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no puesto, ¿no? Con las vendas, obviamente estaba aparte, ¿no? Sino doblado, enrollado en su tía aparte. Entonces, obviamente, entendemos la siguiente oración. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces la pregunta es, ¿qué creyó? Porque vio. ¿Qué vio?
vio las vendas puestas allí en el sepulcro, no necesariamente en el suelo. Pero inclusive si la traducción se acepta como en el suelo, también nadie se va a llevar un cadáver y le quita, ¿no? Y se lo lleva así, se lo lleva amarrado, se lo lleva con todo, ¿no? Y tampoco se va a tomar la molestia de tomar el, el sudario y doblarlo, ¿no? Pero en el sentido de la primera traducción, la que se apega más al texto del griego, es que vio las vendas puestas allí, ¿no? Como si estuviera el cadáver, ¿no? Puestas, y este se hubiera esfumado. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.